¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. La forma de trabajo que yo tengo y que creo que es la que tenemos que tener todos es disfrutar lo que se hace, tratar de hacerlo de la manera más apasionada posible, ¿no es cierto? Pero siempre tratando de disfrutar las cosas, ¿no? Y bueno, me pasó justamente eso, ¿no? En un determinado momento un cambio del equipo Dodge Volkswagen al equipo Renault, y los años con Osvaldo fueron maravillosos, realmente fantásticos, con él y con toda su familia, con todo el equipo, un grupo de gente fantástica. ¿Cómo viene, digamos, tu ida a Europa? ¿Cómo se logra? Porque hablamos de que no utilizabas ninguna de las influencias importantes que tenías cerca, como la del quíntuple campeón del mundo, vamos, en el Fangio, bueno, de toda esa gente. Pero sí, a través de Domingo Cutuli, ¿recalaste en Europa? Es correcto. Bueno, primero, a través de un colega de ustedes, Bueno de apellido, de Santa Orlando Radio Bueno de Santa... Rosario. Exactamente. Bueno, me llama por teléfono, una cosa muy rara, me llama por teléfono, me dice, hay un equipo de Fórmula 2 en Europa que quiere probarte, el equipo de Beltran Schäfer. Así que bueno, hicimos el contacto, ¿no es cierto?, para poder viajar y hacer la prueba. La prueba se hizo en Hockenheim y salió muy bien, inclusive anduve un poquito más rápido, un par de décimas más rápido que el piloto oficial que ellos tenían, la primera vez arriba del auto. Entonces, lógicamente les dije que no teníamos sponsorización, en la Argentina en ese momento estaba muy complicada, poder juntar dólares era casi imposible, y ellos se comprometieron a tratar de conseguir sponsorización, ¿no es cierto?, para que yo volviese y corriese en Fórmula 2 con ellos. Pero no ocurrió. Así que un año después, a través de sponsors que consigue Domingo Cutuli, ¿no es cierto?, que conseguimos un 10% de lo que hacía falta, conseguimos $27.000 para correr en Fórmula 3 cuando hacía falta 300.000. Claro. Y con eso corrimos. Y ahí sí, regreso a Europa, completo la temporada de Fórmula 3, y al final de ese año pruebo el Osella de Fórmula 1, me ofrecen correrlo, también por una décima parte de la plata que hacía falta, ¿no es cierto? Pero yo ya había hablado en un momento, Alex Whittaker me consigue una entrevista con Bernie Eccleston, y me dice Eccleston, dice, yo te puedo ayudar a que corra Fórmula 3000, que fue justamente este auto que conseguimos por una décima parte del presupuesto, pero es importante que hagas primero eso y que después pases a la Fórmula 1. Así que bueno, por supuesto, palabra santa, Claro. Eso fue lo que se hizo, se dijo que no a la posibilidad de correr en Fórmula 1 con el Osella, que era un auto de escasos recursos, un equipo de escasos recursos, y bueno, el año con la Fórmula 3000 no fue lo que esperábamos porque el auto fue un fracaso, ¿no? No es culpa de nadie, o sea, simplemente un auto que fue mal diseñado, no dio resultado, y el mismo equipo oficial, inclusive antes de fin de año, se retiró. Nosotros, bueno, después de Juan ese Manuel año... era el equipo Lola, ¿no? Era el equipo Lola. Lo que pasó es que tomaron un chasis que había sido diseñado para Indy con cubiertas, con un rodado mucho más alto, entonces la suspensión estaba totalmente incorrecta para el tipo de rodados que nosotros usamos en Fórmula 3000. Y el resultado no fue bueno, y aparte pesaba como 45-50 kilos más, no lograron llegar al peso mínimo, como lo hizo el March, por ejemplo, y bueno, un auto muy complicado, muy complicado de manejar. Fangio, a mí lo que me ha asombrado de su trayectoria es que, por ejemplo, cuando Tulio Crespi le ofrece de probar un Fórmula 4 aquí en la Argentina,
o lo que usted contaba, el Fórmula 3 en Europa, a mí me ha asombrado que ni bien se sentó, empezó a tener los tiempos casi que tenía el auto con otros pilotos experimentados. ¿Por qué se daba esta situación? Ahora a la distancia, usted quizá también lo pueda analizar. ¿Por qué se daba esta relación inmediata de la velocidad, del manejo y de sacarle todo al auto? Bueno, yo me pregunté siempre lo mismo. A mí me llamó mucho me llamó mucho la atención. Y pues yo estuve, para mí me ayudó mucho la moto. Yo anduve mucho tiempo, en una semana choqué 3 autos, entonces no me dieron más autos. Entonces andaba en moto, y andaba todo el día en moto. En esa época se podía andar rápido, hoy no. Andaba de día, de noche, lloviendo, todo el día era mi vehículo, andaba a fondo todo el tiempo, y yo creo que eso me dio mucha sensibilidad. Después, cuando me sentaba arriba de un auto de carrera, es como que sentía que estaba en algo, sobre algo que conocía, ¿no? Siendo de que no me había sentado nunca antes. Y a mí, bueno, sí, lo analicé toda la vida, me llamó muchísimo la atención justamente ese punto. Inclusive la primera vez que yo me siento arriba del auto de Tulio, que fue una oportunidad magnífica, y un año también que disfruté enormemente en la Fórmula 4 en Argentina, hacía 3 años que no manejaba un auto de calle. Claro. O sea, que me bajo de la moto para sentarme en el auto. Por eso a mí también me llamó mucho la atención, es rarísimo eso. Tiene que ver con una cuestión innata que ya la traía, ¿no? Porque estuvimos hablando con Tulio Crespi hace algo así como un mes aquí en este espacio, en nuestro programa, y a él también le llamaba la atención esto de que la primera vez que usted se sentaba en un auto y obtenía los mejores tiempos. Fue muy raro. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que cuando arranco a probar el auto de Tulio, lo primero que pensé, digo, están dementes de darme un auto a mí, porque realmente la trayectoria mía fuera de una pista no era muy buena, y bueno, digo, no importa, comienzo a girar y disfruto esto, que es un sueño hecho realidad. Y no pensaba en los tiempos, no pensaba absolutamente en nada, era la pista, el auto y yo, nada más, en ese momento, porque era tener el mundo en las manos. Entonces yo creo que eso también hace al resultado. Cuando uno de pronto está en el momento en que de pronto le ponen un auto abajo, o se sube uno sobre un auto, estar en ese momento y disfrutar al máximo lo que se está haciendo. Eso yo creo que también ayuda muchísimo al resultado. Oscar. Sí, no, me quedé pensando en esto que preguntabas vos, Sergio, muy buena pregunta, porque en realidad se nota que tenía una sensibilidad absoluta. Ahora, lamentablemente no le fue muy bien en Europa porque siempre se encontró con muchos contratiempos, lo mismo lo explicaba él. Pero sí, cuando le dijiste a Cutuli, bueno, basta, después de esta prueba con el Lola, te fuiste a Estados Unidos y ahí es como que encontraste el camino real que vos habías iniciado desde Balcarce, ¿no? Bueno, yo siempre digo que Estados Unidos es el único país que yo conozco que te permite ser un hijo adoptivo. Si uno respeta sus costumbres, respeta el hecho de estar en un país que no es de uno, sí, y que le está abriendo las puertas, lógicamente. Uh-huh. Y el formato de trabajo americano a mí me cerró fantásticamente bien, y tuve 12 años maravillosos en Europa, ¿no? En Estados Unidos. Y después vuelvo a Europa. Bueno, después me llamaron de equipos, ¿no es cierto?, para correr en distintas oportunidades, y en un momento acepto correr 3 carreras preliminares con la Fórmula 1, uno en Mónaco, la otra en Silverstone y la otra en Spa-Francorchamps. La de Spa-Francorchamps no la pude hacer, pero la de Mónaco sí, que largué en 11º lugar y terminé pegadito a la cola del tercero, tratando de avanzar a la tercera posición, y en Silverstone logro ganar. Y fue como que me saqué un peso de encima, el hecho de haber vuelto a Europa, haber podido ganar, y me volví en paz otra vez a Estados Unidos, ¿no es cierto?, para seguir haciendo
lo que estaba haciendo, o sea, y disfrutando ese tipo de formato de trabajo, vamos a decir. Ajá. Claro. Claro, porque uno supone, Fangio, que el formato de trabajo que tiene Estados Unidos está relacionado con la seguridad, con el desarrollo de la velocidad, pero también esa concepción de espectáculo, ¿verdad? Sí, justamente. En cierta manera, lo que se trata en Estados Unidos es de que todos tengan la misma posibilidad. Claro. Tanto un piloto experimentado como un piloto novato, todos tienen posibilidad de tener un medio competitivo. Lógicamente hay que saberlo poner a punto y hay que ponerlo en condiciones óptimas, pero el espectáculo está dado cuando todos pueden ganar. Claro. En Europa es un poco diferente, bastante diferente, o sea, es mucho más, hay mucho más tradición. Si de pronto un equipo de atrás gana 2 o 3 veces seguidas, es como que no cae bien, o sea, tiene que ser un equipo de los conocidos, de los equipos fuertes, o el Mercedes o la Ferrari o Red Bull, de pronto, que el equipo Red Bull, que de pronto hace mucho tiempo que está ahí. Es un formato distinto, y cuando, qué sé yo, hace poco tiempo estuve viendo en Netflix Fórmula 1, que es una serie muy interesante para ver, y el formato de las presiones de pronto son diferentes a las de Estados Unidos. No es que en Estados Unidos no haya presiones, pero son totalmente diferentes. Oscar. Sí, estamos en presencia, Sergio, de audiencia de un piloto realmente exquisito, porque vos imagínate, pasó por varias categorías, digamos, de las más finas de la República Argentina. No corrió el turismo de carretera, no corrió en autos con techo como el TC2000, pero sí anduvo en autos de fórmula en Europa, hasta llegó a la Fórmula 1, y después corrió en la Indy Light, en la IndyCar, y después recaló en el IMSA. Realmente un piloto que anduvo por todos lados. Pero, ¿qué es lo que te llevó a competir en esta categoría? ¿Qué tan bien te fue? Quiere decir que ese auto que estamos viendo, la emblemática Toyota que está en el Museo Fangio y que vimos en imágenes recién, te cayó realmente muy bien, porque fue la que lograste los 2 títulos, la que estamos viendo en la imagen justamente, la que lograste los 2 títulos en Estados Unidos, Juan, ¿no? La realidad es que cuando llego a Estados Unidos arranco pasando por todas las categorías, inclusive autos con techo. Primero estuve corriendo en IMSA GTO esporádicamente, o sea, porque me contrataban para correr las carreras de larga distancia, pero saltaba de una categoría a la otra permanentemente porque no tenía recursos, y los mismos mecánicos me iban consiguiendo butacas cuando había autos libres. Y hubo un par de equipos que me tomaron para desarrollar su auto, y cuando el auto estaba desarrollado y llegaba un piloto con sponsorización, ponían al piloto, lógicamente, porque los equipos necesitaban ingresos, pero a mí enseguida salían a buscarme otro auto para que yo quedara activo. Muchísimas veces inclusive me han llamado, he tenido que ir corriendo, subirme arriba del auto para hacer la prueba de tanques llenos y largar la carrera. Pero bueno, era lo que te toca en ese momento, y hoy es el crédito, yo creo que es ese, ¿no? El hecho de haber podido salir adelante con el apoyo de la gente que trabajaba en estos autos, claro, y que eran los que me iban consiguiendo las butacas. Estamos muy cómodos dentro de ese formato de trabajo, tal cual lo decías vos recién con Sergio. Digo, en ese formato de trabajo en Estados Unidos fue que te cayó como anillo al dedo. Eso me cayó muy bien, y bueno, cuando uno está bien, cuando las cosas realmente te sientan, por supuesto vos sacás el máximo dentro tuyo. Claro. Yo siempre hablo mucho de las energías, ¿no? Cuando las cosas no se dan alrededor, cuando las energías no están, las cosas no salen, y a veces son cosas que ni siquiera dependen de vos, pero por algún motivo se traba. Cuando vos estás bien, todas las cosas funcionan, y eso es un poco lo que a mí me pasó en Estados Unidos, hasta que, bueno, llega el momento. Muchas veces terminaba corriendo inclusive en un fin de semana 3 categorías diferentes.
Claro. Porque iban surgiendo autos y salía de un auto. En el año 88, por ejemplo, previo a firmar con Toyota, corrí todo el año con Indy Light. Con Indy Light corrí medio año en realidad, pero con Corvette, con Tom Cloyd, corrí todo el año. Fue la primera vez que pude tener una temporada completa, porque tenía la butaca segura. Y ahí logramos el subcampeonato, perdí el campeonato por un punto. Y tenía un casco en un auto y otro casco en el otro auto. Me bajaba corriendo, no subía al podio cuando tenía la suerte de poder hacer podio. No podía subir al podio, salía corriendo, me sentaba en el otro auto y largaba. Pues ese tipo de cosas, o sea, las tomaba como cosas normales, ¿no? Cuando en realidad no son tan normales. ¿Qué significa para vos todavía hoy ser el sobrino de Juan Manuel Fangio en el mundo entero? Porque veo que has charlado no hace mucho con Lewis Hamilton, es decir, no pasás desapercibido cuando vas a una carrera de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un gran orgullo, pero son de los orgullos que son para adentro, son orgullos que uno lleva de la misma manera que de pronto llevo el orgullo de ser nieto de mi abuelo, que era un gran apasionado de lo que hacía, era frentista, y era un apasionado. Yo me acuerdo, yo siendo chico, él ya grande, no podíamos hacer, o no podían hacer, yo no, por supuesto, que dejara de trabajar, nunca dejó de trabajar. O mi padre, de pronto, que fue otro apasionado también. Por supuesto, son cosas que uno las lleva adentro de una manera muy fuerte. Y vos me preguntabas qué se siente ser sobrino, ¿no es cierto? Sí. La realidad es que nosotros vivimos la época de nuestra niñez y nuestra adolescencia, lo vivimos a Juan Manuel como un tío, casi un padre, nunca como el 5 veces campeón del mundo. Claro. Después, cuando salís a recorrer el mundo y te toca recorrer los mismos pasos, ahí te das cuenta realmente de su grandeza, de sus logros, pero la relación de pronto fue tan fuerte que casi no te dejaba ver el resto de las cosas, ¿no? Claro. Sí, con Bordeaux, por ejemplo, sí, más cercana. Claro, la época de Juan Manuel, sí, yo ya la alcancé a vivir siendo chico, porque arrancó en el comienzo de los 60. Exacto. O sea, fue toda la década del 60, eso yo ya lo pude vivir de otra manera. Por supuesto, lo de Juan no, porque Juan termina en el 58, yo nací en el 56. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya recibido a esta hora, que hayamos mantenido esta charla. Realmente ha sido un placer y un honor para nosotros, Juan Manuel. No, el gusto ha sido mío, y bueno, siempre es lindo recordar un poco, así que les mando un gran abrazo y bueno, para cuando quieran. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.